Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Ok. El término cernimiento fue definido en 1951 por el Comisionado de Enfermedades Crónicas de Estados Unidos. Se define como la alegada identificación de una enfermedad o defecto que no está diagnosticada, que es desconocida, mediante la administración de una prueba, examen u otro procedimiento que se pueda aplicar de manera rápida. Así que hay unos conceptos importantes aquí. Denme un segundo. Aquí hay unos conceptos importantes. Y es que la alegada identificación lo que presupone es que con una prueba de cernimiento no vas a diagnosticar. Eso es importante, no estás haciendo un diagnóstico. Estás tratando de detectar una persona enferma, pero no con una prueba de diagnóstico, sino para pasarla a un diagnóstico definitivo, ¿verdad? Es como un prediagnóstico. ¿Por qué se hace esto? Bueno, hay diversas razones por las cuales se hace. En este caso lo importante es que es rápido, ¿verdad? Y si tenemos una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad infecciosa, que no queremos que se propague, o un virus, ¿verdad? Un virus que no queremos que es bien infeccioso, en otras palabras, tiene la capacidad de propagarse bien rápido, o sea, bien virulento. Nosotros queremos tratar de detectar a aquellas personas lo antes posible con la enfermedad, con la posible enfermedad. Debido a que posiblemente la manera de hacer un diagnóstico es mucho más lenta o mucho más costosa que el diagnóstico. Y va a haber que, ¿verdad?, ponderar en que si el diagnóstico es costoso o el diagnóstico es lento, y depende de esa característica de esa enfermedad y ese tipo de diagnóstico es que las pruebas de cernimiento se van desarrollando. Así que se define como la alegada identificación de una enfermedad o defecto que no está diagnosticada, ni que tampoco la vas a diagnosticar. O sea, que no sabes si la persona tiene la enfermedad, pero con esta prueba tampoco vas a hacer un diagnóstico. Mediante la administración de una prueba u examen u otro procedimiento que se pueda aplicar de manera rápida. Y este concepto es bien importante, de manera rápida y en cierta medida barata. No necesariamente tiene que ser totalmente exacta porque no es un diagnóstico. Una de prueba de cernimiento no está diseñada para diagnosticar, pero para alertar. Si el resultado de una prueba de cernimiento es positiva, el paciente debe ir a realizarse una prueba diagnóstica. Así que lo importante aquí es el objetivo de por qué yo voy a hacer un cernimiento. Y que el cernimiento es diferente a un diagnóstico. Y se utiliza un cernimiento porque necesitas que alertar o tratar de capturar a aquellas personas con una posible enfermedad que si las fueras a diagnosticar tardaría mucho en diagnosticarse. O que no están los servicios adecuados. Bueno, eso corresponde a tardar, ¿verdad? Que no están los servicios adecuados de manera disponible. Así como pasó en el COVID, ¿verdad? No habían pruebas diagnósticas para todo el mundo en un momento particular. Pues entonces utilizaron pruebas de cernimiento y si eras positivo, aunque no hubiese la disponibilidad de pruebas diagnósticas o la disponibilidad de un médico que te certifique ese diagnóstico, ibas en cuarentena. Pues básicamente para hacer estrategias de salud pública. Ok. Y los eventos de la prueba de cernimiento consta de esta tabla 2x2. Dos filas con información, dos columnas con información que representan los enfermos y no enfermos. Y dos filas que representan
el evento de la prueba, si es positivo o si la prueba fue negativa. ¿Ok? Así que vemos que cuando hacemos un seguimiento, estamos clasificando un individuo. Aquellos enfermos, aquellos no enfermos, y aquellas pruebas que dieron positiva y aquellas pruebas que dieron negativa. Así que este es el título de la tabla, prueba de cernimiento. Esta se refiere, las columnas se refieren al individuo y las filas se refieren al resultado de una prueba. Y esas son las etiquetas de la tabla. Ahora, dentro de esas etiquetas tenemos la información. En este caso, para facilitarlo, las codifiqué como A, B, C, D, N1, N2, M1, M2 y N solita. Ahora, lo interesante es que si observan, que es una intersección, ¿verdad? Y A, como observan en la casa, en el encasillado, en la tabla, son enfermos con prueba positiva. Y si son enfermos con prueba positiva, entonces se le llaman los positivos reales. Aquellas personas que dieron positivo a la prueba y que realmente estaban enfermos. ¿Cómo yo sé que realmente estaban enfermos? Bueno, porque pasaron para uno evaluar estas pruebas de cernimiento, entonces hay que hacer estudios. Así que esas personas, para yo certificar que están enfermos realmente, tuvieron que pasar por una prueba diagnóstica. ¿Okay? Al hacer la prueba no se clasifican como enfermos. Al dar la prueba positiva, dio positiva. ¿Quién clasifica como enfermo? Bueno, en la mayoría, en el área de salud pública, medicina, quien tiene el peritaje para el diagnóstico es un médico. Y ese médico lo hace a base de una evaluación física de signos y síntomas o mediante una evaluación física, signos y síntomas, con una batería de pruebas de laboratorio o radiológicos o de alguna otra índole. Así que lo más importante es que cuando digamos positivos reales, la prueba dio positivo y la persona estaba enferma, pero esa persona que resulta que estaba enferma fue diagnosticada por alguien, ¿ok? Se certificó por otra persona. En el encasillado B tenemos la intersección de no enfermos y positivos. Así que son no enfermos con prueba positiva. Y eso es un mega problema, ¿verdad? Tú no quieres fallar, pero sucede. Y eso se llama falsos positivos. Esta prueba dio positiva, pero la persona no estaba enferma. Y el M1, pues es el total de pruebas positivas, ya haya sido que la acertó, dijo que era positiva en una persona enferma, pero de igual manera que se equivocó, proveyó un falso positivo porque dio positivo y esa persona no era enferma. Por tal razón, ese M1 va a representar a todas las pruebas positivas, todos los individuos que tuvieron pruebas positivas. La C, observe la intersección, son personas enfermas, pero la prueba dio negativa. Así que volvió, eso es otra equivocación. Enfermos con prueba negativa, por lo tanto se titula o se les llama falsos negativos. ¿Y por qué no son perfectas? Pues ya vimos previamente, se equivocan.
se van a equivocar. Al menos, ¿verdad? Que alguien haya conseguido una perfección por un adelanto científico. No es que no se vaya a dar, pero hay diversas pruebas de discernimiento y por lo general se equivoca. Deseamos una prueba de discernimiento, es el gold standard, lo que nos encantaría que sucediera. Que el valor de falsos positivos y falsos negativos sean lo más pequeño posible. Eso es lo que queremos. Y vamos a unas definiciones y conceptos importantísimos cuando estamos trabajando con pruebas de discernimiento. Y tenemos lo que se conoce como la sensibilidad de una prueba. Y esa es la probabilidad que una persona con una enfermedad en la población cernida será identificada con la enfermedad correctamente por la prueba. Se estima mediante la proporción de individuos con la condición en estudio que resultan positivos en la prueba. Y también se le puede escuchar como la tasa de positividad real. Y esta fórmula de la sensibilidad de la prueba se calcula mediante los enfermos que dieron a la prueba positiva entre el total de casos. Así que observen que esto es una representación de una probabilidad condicional. Dado que la persona fue enfermo, ¿cuál es la probabilidad de que esa prueba haya sido positiva? Y esa es la sensibilidad. ¿Ok? Y vamos a hacer un ejercicio próximamente de ello. Pero esa es una definición muy importante. Y siempre tengo aquí, ¿verdad?, la tablita de referencia para que hagan referencia a lo que sería entonces la formulación estadística. La probabilidad de una prueba positiva, dado que que el individuo está enfermo o que son unos casos. La especificidad de una prueba es la probabilidad que una persona sin la enfermedad, no caso, será identificado sin la enfermedad correctamente por la prueba. Se estima mediante la proporción de individuos sin la condición de interés que resultan negativos a la prueba. O sea que es básicamente lo inverso de la... Si puedo arreglarle, si esto se arregla. Ahí está. Es lo inverso a la sensibilidad. D entre N2, que son los no enfermos con pruebas negativas. Muy bien. No enfermos y pruebas negativas. Eso es lo que queremos. Y entre todos los que no tienen la enfermedad, entre todos los no casos. Y esa es la especificidad. Estamos bien, estamos viendo si la prueba detectó de manera adecuada a aquellas personas que no tienen la enfermedad. Y aquí estamos viendo si la prueba detectó de manera adecuada a aquellas personas que tienen la enfermedad. ¿Ok? Eso es lo que está viendo estas medidas de discernimiento, ¿verdad? Aquí le puedo haber puesto medidas de discernimiento también. Hablamos de la sensibilidad, de la especificidad. Tienen las fórmulas, tienen las referencias por la tabla. Y vamos a hacer un ejemplo. Personas que consumen drogas ilegales en el empleo. Se realiza un seguimiento de uso de drogas ilegales en una empresa. Esta empresa tiene 10,000 empleados. A base de una encuesta, de alguna manera, ellos sacaron la prevalencia de los empleados que consumen drogas ilegales. Y este fue el 10% de esos empleados consumen drogas ilegales. A base de eso, ellos dicen, anualmente tenemos que hacer una prueba de discernimiento para detectar
si el empleado está usando drogas ilegales. Y la prueba que se utiliza para detección de utilización de drogas tiene un 2% de falso positivo y un 2% de falso negativo. Ahora, imagínense en el caso y el problema de un 2% de falsos positivos. En otras palabras, ustedes cuando van a implementar una prueba de discernimiento tienen que preguntarse cuál es el problema con que yo voy a ocasionar, cuáles son las consideraciones de yo utilizar esta prueba con esas características a la población que estoy ciñendo. El 2%, la sensibilidad y la especificidad te lo da la casa que diseñó la prueba a base de sus estudios. Esa prueba de discernimiento, la casa manufacturera te va a decir, esta prueba tiene una sensibilidad de tanto y una especificidad de tanto. Y se recuerdan en las diapositivas previas esa especificidad y esa sensibilidad, de hecho la vamos a ver más adelante, me va a aumentar o disminuir mis falsos positivos y mis falsos negativos. Mientras más sensible, mayor posibilidad de falsos positivos. Así que en este caso, un 2% de todas aquellas personas que ustedes ciñeron no utilizaban drogas y ustedes le van a estar diciendo que tienen que pasar a una prueba diagnóstica porque se detectó que utilicen droga. Así que imagínense en el contexto laboral, puede entrar en estrés, en depresión, en demandas. Así que ya ustedes como administradores o coordinadores de un evento de discernimiento tienen que entender cuáles son las repercusiones para ese evento particular, esa enfermedad que están diagnosticando, problema de salud pública, que su especificidad y sensibilidad de una prueba sea tal, ¿verdad? Esa particular. Porque de eso depende cuál es la posibilidad de que yo tenga falsos positivos y tenga que incurrir no nada más en eventos adversos a la persona psicológicos y cómo esa persona puede reaccionar, sino que esos falsos positivos, como es una prueba de discernimiento, tienen que ir a hacerse una prueba diagnóstica. Y hacer esa prueba diagnóstica, lo que estás diciendo es que vas a estar invirtiendo recursos económicos y humanos en tratar de diagnosticar a alguien que realmente no va a tener la enfermedad. Así que, tanto el falso positivo o el falso negativo, tú los quieres lo más bajo posible. Ahora, la contraparte. Estamos hablando qué problemas, les di unos ejemplos de qué problemas tendríamos con falsos positivos. Ahora, ¿qué problemas tendríamos con falsos negativos? Imagínense una enfermedad, digamos, cáncer del estómago, o cáncer del pulmón, que es extremadamente agresiva. Pues ustedes quieren minimizar esos falsos negativos lo más posible, porque ustedes no pueden perder ni una sola persona con esa condición, porque la prognosis, si no lo detectas a tiempo, tiene una prognosis sumamente desfavorable. Ahora, digamos, otro tipo de cáncer, como cáncer de la piel, que no sea melanoma, que sea un falso positivo y que ese cáncer de la piel que no sea melanoma va en el futuro a representarse con otros signos y síntomas, pero no es mortal, da la oportunidad a que ese individuo vuelva y diga, espérate, me dijeron que esto no es cáncer, pero y Piego empieza a leer y dice, las características del cáncer de la piel es que no sella, supura, tiene brotes, no se cura a largo plazo. Dice, ya yo tengo 3 meses con esto, pero me dijeron que no era cáncer de la piel y esto no cura. No. Yo voy de nuevo al médico para que me haga otra prueba.
de cernimiento, ¿verdad? Pasaron 3 meses, 6 meses, pero no tienen unas repercusiones inmediatas en el individuo. Así que esa es la importancia de conocer esas pruebas de cernimiento y los valores que estamos estudiando y cuáles son los pasos a seguir depende de los resultados de esa prueba. ¿Ok? Así que, ¿qué información nos da? Nos dicen que son 10.000 empleados. Ya yo tengo mi tablita de cernimiento vacía, pero vamos a empezar con la información que tengo. Tengo 10.000, así que lo pongo en el total. Prevalencia es el 10%, así que yo le creo un objeto que diga prevalencia, punto 10. Empleados, 10.000, creo otro objeto que diga 10.000. Si mi prevalencia es punto 10, lo multiplico por el número total de empleados, por lo tanto 1.000 son las personas que utilizan la droga, así que 1.000 iría aquí abajito. Ya empezamos a completar mi tabla. Y este es diferente a lo que vimos previamente, ¿verdad? Que teníamos toda la información. En el Titanic aquí no teníamos información, vamos a irla derivando. 10.000 menos los que usan son los que no usan. Los que no usan, aquí abajo. Falsos positivos. Los falsos positivos es el 2% de los que no usan porque es falso positivo, que son 180. No usan y prueba positiva, 180 aquí. Negativos reales, que no usan, menos los falsos positivos, son los negativos reales, 8.820. Falsos negativos. Punto 1. Falsos negativos entre los que usan. Aquí como que me equivoqué yo mismo. Sí, falsos negativos. Ok, perfecto. Sí, porque son los falsos negativos. Ok. Y falsos negativos más negativos reales, pruebas negativas. Y aquí está la tabla completada a base de la información que me dieron en este caso, que era el número total de empleados, el porciento de falsos positivos, el porciento de falsos negativos, y lo otro que me dieron fue la prevalencia. Y aquí entonces podemos llenar la tablita derivado del cruce de la información. Usa y pruebas positivas, positivos reales, no usa pruebas negativas, negativos reales, ¿verdad? Personas que no utilizan realmente. Aquí me equivoqué, que usan y las pruebas son negativas, y que no usa y la prueba salió positiva. Son los falsos positivos y los falsos negativos. Esta está la tablita de referencia. Siempre es bueno tenerlo para hacer referencia. ¿Ok? Y así ven cómo podemos utilizar nuevamente R para llenar la tabla. Observen lo que hago aquí. Observen estos números. Estos números yo no les di copy paste. Miren lo que yo hice aquí con estos números. Yo creo la tabla y entre esta anotación, apóstrofe R y cierro apóstrofe, pongo el objeto que creé previamente. Y así que ya yo no tengo que agarrarle el número o acordarme del número, sino, miren aquí, agarro positivos reales, los paso aquí y cuando compilo, entonces, vamos a ver aquí. Cuando compilo, genera esta tablita. ¿Ok? Esa tabla es esta tabla aquí a mi mano
derecha. Vamos de nuevo. Esta tabla aquí a mi mano izquierda es esta tabla a mi mano derecha. Por lo tanto, yo no copy-paste la información, los números, sino incluyo en esta tabla los objetos. Y eso es parte de lo que le estaba mencionando desde el curso pasado, programación literaria, que yo puedo integrar resultados, programación en un solo documento, sin tener que dar copy-paste. Por lo tanto, minimizo errores y puedo ser reproducible. Si me dan otra información o cambia la información, digamos, ay, José, mejoraron la prueba y ahora mejoraron la prueba y los falsos positivos ya no es 0.02, sino 0.002. Ustedes ponen 0.002 ahí, compilan y tienen la nueva tabla ya. ¿Ok? No tienen que volver a pasar todo el trabajo. Ah, que nos equivocamos. La prueba que dimos es una prueba malísima. Es Deme un segundo aquí. Vamos a comparar con otra prueba que es punto 52, pues ponen punto 52 y que estas son punto 01 son los falsos negativos, ¿verdad? Son los falsos negativos que era 1% y los falsos negativos ya no es punto 01 sino 5. Pues nada, pues entonces ven cuáles son las repercusiones sin tener que volver a pasar el trabajo nuevamente. Compilan, ven como aquí a mi mano derecha inferior está compilando, no quiso compilar, vuelve y le dice render para que haga su trabajo. Y ahí está. Claro, aquí ya entonces trabajo de ustedes también asegurarse de que toda la información esté correcta y lo cambian aquí. Aquí dijimos que era un 50% y aquí dijimos que era un 25%, por decir algo, ¿verdad? Tienen que arreglarlo ahí. Pero en términos de números, ¿verdad? Siempre unos detalles siempre importantes, ves como todo cambió. Y eso es lo importante de reproducir. Queremos volver para atrás, pues le damos control Z. Ahí está. Y compilamos nuevamente. Ya tenemos nuestro documento original. Así que de aquí, de esta información, vimos cómo pudimos derivar nuestra tablita de cernimiento. Pero también podemos derivar entonces nuestras otras fórmulas. La probabilidad que una persona con una enfermedad en la población cernida sea identificada por la enfermedad correctamente por la prueba. Pues mira, esta prueba es bastante sensible, tiene una sensibilidad de 99%. Tremendo, muy bueno. Como yo lo sé, porque agarré los positivos reales entre todos los que usan droga, que es lo que la definición. Alta sensibilidad tiene pocos falsos negativos, pero aumenta los falsos positivos. Así que mientras más sensible, más hay una mayor posibilidad de que tengas falsos positivos. Y entonces, como dialogamos ahorita, tiene unas grandes repercusiones. Depende de la enfermedad o evento que estés estudiando con la población específica que estés estudiando. Especificidad. La probabilidad que una persona sin la enfermedad será identificada si la enfermedad correctamente por la prueba. En otras palabras, que la prueba sea negativa. Así que son los negativos reales entre los que no usan. Aquí negativos reales entre los que no usan, 8.820 entre 9.000.
una especificidad de 0.98. Esta prueba particular es bien específica y bien sensible. Eso es bueno. Alta especificidad tiene pocos falsos positivos, pero aumenta los falsos negativos. Y nuevamente, ¿cuáles son los falsos positivos? Pues aquí, que no usa, pero la prueba dio positiva, y los falsos negativos, que usa, pero la prueba dio negativa. Y en este caso tenemos 10 empleados que utilizan drogas ilegales, pero fueron sin detectarse, fueron, como dicen, free por ahí, para su casa, tranquilo, haciendo, no me cogieron. Pero tienes 180 empleados que vas a enviar a una prueba diagnóstica cuando no, utilizando muchos recursos, cuando no debió haber sido. ¿Ok? Así que esto ya aquí estás invirtiendo unos recursos humanos y económicos, más estrés en las personas, porque fueron detectadas erróneamente por la prueba. Así que tienes que prepararte para que 180 personas por un proceso a lo mejor de demandas o de estrés, de recursos diagnósticos, de enfermeras, de médicos, etc. ¿Ok? Así que en este caso, que sean tantos falsos positivos no es bueno. No es bueno. Los falsos positivos también se puede calcular, o vamos a definirlo, un resultado positivo de la prueba en una persona que no posee el atributo para el cual se realiza la prueba. El etiquetado de una persona sana como enferma durante el seguimiento para la detección de esa enfermedad o evento, que es B, aquí, B entre N2, De igual manera, pues si ya tenías calculado la especificidad, pues 1 menos la especificidad. Y en otras palabras, falsos positivos entre aquellos que no usan. Y ese valor falsos positivos es 0.2, como vimos en la tabla, ¿verdad? Esto fue dado y debió haber sido así. Falsos negativos, 1 menos la sensibilidad. Resultado negativo de la prueba en una persona que posee el atributo para la cual se realiza la prueba. O que el etiquetado de una persona enferma como sana durante el seguimiento para la detección de la enfermedad. Una persona enferma se etiquetó como sana. Muy mal. Y en este caso es 0.01 C sobre N1 o 1 menos sensibilidad. En el caso de este ejercicio nos los dieron previo, pero lo calculamos y dio igual. Muy bien. Uno va validando. Hay algo que se conoce como valor predictivo. Y los valores o valores predictivos. Y es la probabilidad de la enfermedad dado los resultados de la prueba. Suena similar, pero no es lo mismo. Los valores predictivos de una prueba están determinados por la sensibilidad y especificidad de la prueba y por la prevalencia de la condición para la cual se utiliza la prueba. Así que para los valores predictivos, la prevalencia de la condición tiene un efecto en el resultado de esta métrica de cernimiento. Es una métrica de cernimiento. Y el valor predictivo positivo de una prueba de cernimiento es la probabilidad de que un sujeto tenga la condición dado que la prueba resultó positiva. Así que aquí ahora cambia a que dado que la prueba resultó positiva, ¿cuál es la probabilidad de que ese sujeto tenga la condición? ¿Y por qué la prevalencia tiene consideración aquí? Bueno, porque la prevalencia son los positivos reales. Esa es realmente la prevalencia.
Y mire entonces que esta prueba depende de los positivos reales entre las pruebas positivas. En este caso es 80.84% de los enfermos estaban enfermos, dado que esa prueba le dio positiva a ese individuo. Y por el contrario, tenemos un valor predictivo negativo, que el valor predictivo negativo de una prueba de discernimiento es la probabilidad de que un sujeto no tenga la condición, dado que la prueba resultó negativa. Así que ya como están viendo, estas métricas de discernimiento evalúan la efectividad de esas pruebas, porque sabemos que no son diagnósticas, y nos permiten entonces trabajar con este problema de salud pública que estamos trabajando y decidiendo qué prueba versus otra prueba es la mejor para nuestro caso particular, o cuáles son los planes de acción a base de las características de esa prueba. En este caso, 99% de las personas que no tenían la enfermedad, 99% de dado que las pruebas resultó negativa, el 99% no tenía la enfermedad. Dado que la prueba resultó negativa, ¿verdad? Agarran este cantito de todas las pruebas negativas y evalúan de estas personas que no tenían la prueba. De estas personas que dieron negativo a la prueba, y sacan cuáles de ellas realmente no tenían la enfermedad. Y es un 99%. Y eso es bastante bueno, muy bueno. ¿Ok? Y para que se entretengan, aquí les doy un ejercicio de cáncer de mama, ejercicio hipotético, y tienen la tabla de discernimiento, enfermos y no enfermos. Enfermos con prueba positiva, un 22. No enfermos con prueba positiva, 51. Enfermos con pruebas negativas, nuevamente, tienen que tener en consideración que es cáncer de mama y estas personas, 8 estaban enfermas de 30 y me dio negativa. Eso es bueno, que voy a hacer, ¿verdad? Como que voy a tener en consideración. Y no enfermos y pruebas negativas, 1739. Y van a calcular el número total de personas enfermas, el número total de personas no enfermas, el número total de pruebas positivas y pruebas negativas, el número total de la población cernida, la sensibilidad de la prueba, la especificidad, la cantidad de falsos positivos, falsos negativos, el valor predictivo negativo y el valor predictivo positivo. Así que